Entonces les decía que nosotros el siguiente día había que agarrar maletas, alarmar maletas y seguir nosotros hacia la parte sur del cerro de Guasapa, ¿verdad? Donde nos tocaba operar a la FAL, a la Fuerza Armada de Liberación FAL, ¿verdad? Estamos aquí en la carretera que conduce de Suchitoto a Aguilares, ¿verdad? Este lugar antes era una calle, no era así, ¿verdad? Era como calle de tierra en ese tiempo, ¿verdad? Entonces en esta zona operaba la RN, ¿verdad? Nosotros nos tocaba la parte sur, estamos aquí en la parte norte, ahí por contarles un poco de la historia, ¿verdad? Cómo era en ese tiempo, cómo era, ¿verdad? Pero tuve la oportunidad de, de que pasó eso en esos tiempos. Esto ya es parte de la comunidad de Las Moras, fueron comunidades formadas en aquellos tiempos por la guerrilla, ¿verdad? Eh, que se empezó a movilizar gente de los refugios que venía, que había salido huyendo en aquellos tiempos, ¿verdad? Había salido huyendo en aquellos tiempos, entonces se vino para empezar a repoblar estos lugares, ¿verdad? También un poco para como por irle ganando terreno, ¿verdad? Yo no diría al ejército, diríamos al gobierno de El Salvador en ese tiempo, ¿verdad? Al gobierno de El Salvador en ese tiempo, que tenía rinconado, ¿verdad? Rinconado a todos los campesinos, ¿verdad? A todos los campesinos salvadoreños en ese tiempo, ¿verdad? Con maltrato y todo lo que podía suceder, asesinatos para los campesinos en aquellos tiempos. Entonces, miren amigos, yo les he hecho trabajo de aquí aparte, ¿verdad? Allá donde ven aquí, aquel filo, ¿verdad? ¿Verdad? Es el del caballito, Peña Colorada, como le dicen, ¿verdad? He hecho trabajo de aquí aparte, ¿verdad? Les he mostrado todas estas partes, ¿verdad? En los videos les he mostrado partes así, como esas, ¿verdad? Y eh, les he mostrado desde allá. En este lugar también, aquí en Las Moras, más adelantito, fue donde hay un choque, ¿verdad? Donde les he hablado muchas veces, donde una unidad nuestra eh, tiene, parece que la cosa era como así, ¿verdad? El, ¿Cómo se llama? El Atlacate iba para allá, sobre qué lado, y una columna de nosotros de la FAL venía sobre este lado. Entonces, pero en la mediación empieza el combate, ¿verdad? Empieza el combate en la mediación y de repente se da ese feroz combate en esos tiempos, ¿verdad? Donde muere. No fue emboscada, eso no fue emboscada, fue una casualidad, ¿verdad? Había esta unidad del batallón Atlacate, según me cuentan amigos, ahora iba, porque iba como que iba a golpear a una unidad de la RN que en ese momento se encontraba, ¿verdad? Se encontraba en un campamento adelantito, un poco adelantito de la Mora, ¿verdad? Parece que el golpe era para ese, según lo que me contaba un amigo poblador, ¿verdad? Un amigo, ¿verdad? Duque, ¿verdad? Duque me contaba. Ese no era para la FAL, ¿verdad? Era para la RN, pero se encontraron con los de la FAL y es donde pasa, ¿verdad? Donde pasa que tenemos, creo que nos quitan, si no me equivoco, nos quitan varios fusiles más adelantito en ese lugar, ¿verdad? Nos quitan el fusil de Verónica, que les he contado que luego Verónica fue violada, ¿verdad? Le cortaron los pechos, ¿verdad? Esta quinta compañía, la del buitre, ¿verdad? La del buitre. Y luego, ¿cómo se llama? Nos hacen prisionero un camarada ahí también. Creo que nos quitaron 3 fusiles. Hay otro camarada que sale herido en ese combate, ¿verdad? Pero quería como mostrarles un poquitito. Yo, créanme aquí, quiero ver, vine 2 veces aquí a La Mora, ¿verdad? Estuve más tiempo acampamentado por allá, por un lugar, ¿verdad? Por allá. Estuve en campamento también por allá, miren, por aquella parte, allá parte, aquella parte. Estuve por ahí, una vez me enfermé con paludismo, ¿verdad? Veníamos del lado de Guasapa, del pueblo de Guasapa, que queda al otro lado. Veníamos dando la vuelta y veníamos combatiendo con el batallón Atlacate en ese tiempo, ¿verdad? Creo que nos venía siguiendo la tercera agrupación del batallón Atlacate, ¿verdad? Eh, Nosotros en ese tiempo, creo que el filo que está por allá, nosotros conocíamos como Las Pavas, algo así, como Las Pavas, a ese lugar por allá, así. Entonces por ahí veníamos combatiendo con
con la agrupación Bravo, desde que nos venían siguiendo desde el lugar de Guasapa, esa vez que atacamos el pueblo de Guasapa, creo. Eso fue por agosto. Entonces, así nos venimos, ¿verdad? Estando por ahí, ¿verdad? Aparece la otra parte de esa agrupación, la otra compañía, por aquí. Entonces, por esta zona. Y luego nosotros ahí. Y nos dirigen un borbandeo, piden un fuego aéreo por esa parte, ¿verdad? Nos borbandean, ¿verdad? Porque nosotros les pusimos un lanzagranada llamado La Araña. En aquellos tiempos, amigos, les pusimos ese lanzagranada, ¿verdad? Y nos agarraron con fuego de artillería. Luego pidieron aviación, nos bombardearon. Bueno, pero seguimos, dimos la vuelta. Bueno, yo me quedé por ahí, les digo, me quedé por ahí en un campamento, ¿verdad? Porque venía con paludismo, ¿verdad? Me enfermé de paludismo y me quedé en esa parte, de ahí. Me quedé allí, luego hay un campamento, creo que Los Girones, algo así, por ahí le llamaban a esos lugares, ¿verdad? Por ahí llegábamos nosotros también. Pero, pero me pasó eso, me quedé con paludismo. Otra vez vine por aquí, ¿verdad? Porque vine a darle seguridad a un tipo. Una vez, ¿verdad? Que iba a tener un contacto por aquí. Entonces vine con otro amigo a darle seguridad, aprovechando de que yo estaba en recuperación en ese momento, que había estado con paludismo. Entonces estaba por ahí, estaba en recuperación. Me pidió ese amigo, me pidió este fulano que le viniéramos a dar apoyo. Aquí, ¿verdad? Que necesitaba venir a hacer un contacto. Aquí en La Mora, ¿verdad? Eh, Casualmente, ¿verdad? También esa vez que logran chocar con esa unidad, con esa agrupación del batallón Atlacat, venían a lo mismo, venían a lo mismo venían a eso, a este, a un contacto también, ¿verdad? Familiar, ¿verdad? Una cosa así, ¿verdad? Pero en eso mismo pasó esa vez, ¿verdad? Y ahí pueden ver, miren, aquel más alto, el pico más alto, más verde que se ve, ese es el Roblar, ¿verdad? Hoy está súper árido todo esto, ¿verdad? Porque estamos en pleno, bueno, ya empezó a llover, ¿verdad? Ya empezaron un par de tormentas por ahí, ¿verdad? Pero se siente un calor bárbaro, bárbaro, ¿verdad? Se siente que se asa uno en estos lugares. Pero quería también un poco contarles un poquitito de historia, les digo yo, por esta zona. Solo como les digo, 2 veces que vine aquí a La Mora, esa vez de esa fiesta. Luego, después de que se hacen prisioneros a estos tipos, aparece el Atlacat por aquí, ¿verdad? También aparece el Atlacat, ¿verdad? Aparece en una operación también, ¿verdad? Estos tipos que fueron hechos prisioneros, esa vez de la Marina, ¿verdad? De ese batallón de infantería de la Marina que fueron hechos prisioneros aquí. Inmediatamente se desarman, yo entiendo que luego, creo que el siguiente día, se le entregaron a la Cruz Roja, ¿verdad? Se le entregaron a la Cruz Roja. Y así funcionaba en la guerra, así era la guerrilla, ¿verdad? Hacía prisioneros y inmediatamente se empezaban, inmediatamente se entregaban, ¿verdad? Para que los amigos estos fueran a la familia, ¿verdad? Nunca masacrábamos, ¿verdad? Éramos distintos, ¿verdad? Como lo que hacían algunas unidades, ¿verdad? Algunas unidades, ¿verdad? Del ejército, ¿verdad? Del gobierno de El Salvador, porque eran órdenes del gobierno, ¿verdad? Por ejemplo, el buitre, cuando le piden al buitre, aquí, ¿verdad? Por este golpe que nos había pegado la fala aquí, por este golpe que nos pegó aquí, al buitre, al buitre le iban a mandar, a él le iban a mandar los camiones, se los, en la comunicación que nosotros teníamos, al buitre le mandaban los camiones a Aguilares, para que el buitre se fuera desde aquí de La Mora, ¿verdad? Se fuera a Aguilares con su quinta compañía, ¿verdad? Se fuera ahí y ahí embarcara y se fuera, ¿verdad? Se fuera a la Tlacat. Ya el buitre llegaba a la Tlacat y inmediatamente causaba baja y se iba para Estados Unidos porque a él ya le había salido su documento, ¿verdad? Para que, no sé cómo le llaman eso, si residencia o residente, no sé, pero una cosa americana ya le había salido. El tipo era lo último, ¿verdad? Pero como siempre dice aquel dicho, el karma, ¿verdad? Entonces, pero viene el buitre y les dice, no, 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 ¿verdad? Déjenme chance de pegarle la última bandeada de estos terengos, tal por cuales, ¿verdad? Y es cuando decide, se sube aquí por ese filo, ¿verdad? Se sube ahí, llega a Roblar, llega a Roblar, ¿verdad? Descansan ahí en Roblar, creo que pasan la noche ahí. El siguiente día decide bajar, ¿verdad? Es ahí donde le causa el problema, ¿verdad? Ya en la parte sur le causa el problema. Donde cae, no fue emboscada, ¿verdad? Fue casualmente. Ellos iban pasando y una unidad de nosotros iba tratando de pasar también. Y es cuando se da el choque, el combate, ¿verdad? Claro, fue exactamente donde iba el puesto de mando, donde iba el buitre, ¿verdad?
pero como dicen muchos hoy, ¿verdad? Me ponen en los comentarios, es el karma, ¿verdad? De lo que hizo aquí, ¿verdad? De lo que hicieron, ¿verdad? Porque ahí murieron varios camaradas también, ¿verdad? Del ejército en ese tiempo. Fíjense que por decirles, por respeto a todos los camaradas, ¿verdad? Que murieron en esa guerra, ¿verdad? Que murieron a todos. Y ahora que ya dimos ese paso, pues que ya, bueno, al menos yo no sufro de eso. Para mí todos merecen respeto. Todos, tanto de un bando como del otro bando, ¿verdad? Y merecen respeto porque fuimos alguien que tuvimos el valor de enfrentarnos en ese tiempo, ¿verdad? Cada quien defendiendo su idea, ¿verdad? Sus ideales. Pero así fue esto. Pero les digo, claramente uno en este tiempo yo tengo un montón de enemigos que fueron compañeros míos, ¿verdad? Que fueron compañeros míos que me maldicen en otros lugares, va diciendo porque yo les llamo camaradas. Si fuimos camaradas, uno de un bando y otro del otro, en aquel tiempo nos hubiéramos matado. Pero yo no voy a seguir sembrando odio, ¿verdad? Si yo cuento estas historias es para que todos y nuestros amigos jóvenes se den cuenta de lo que vivimos. Y les digo, así como hay del lado de compañeros, amigos que yo conozco, ¿verdad? Por ahí me he dado cuenta que me insultan, que me putean y todo. Camaradas, les digo, de compañeros de lucha, porque yo les llamo camaradas, amigos a los camaradas del ejército. Pero yo ya dije salto. Entonces no me importa y que aquel se quede, que sufra, pues que siga sufriendo, que se lleve al hoyo, esa desgracia, esa infidelidad, porque la verdad, ¿cómo les dijera? Ese odio, pues que se lo lleve a la tumba, ¿va? Pero no, hombre, yo ya lo pasé. Y les digo también, puchica, tengo un verbo de amigos del ejército, pues, ¿verdad? Con quienes nos hablamos, platicamos, nos contamos, coincidimos en muchos combates, conocemos una historia que conoció él, yo la conozco. Entonces, cuando la encajamos, es más bonita la historia, ¿verdad? Y eso es lo bonito, también de parte del ejército hay un par de enfermos también, va igual como hay enfermos de la guerrilla que no logran pasar la página, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes le escriben, tienen canales, por ejemplo, algunos tienen canales y me escriben, ¿verdad? Pero cuando yo los vengo a ver, puta, si están fregados, ni la familia los apoya, pues, porque apenas, pero estaba viendo a alguien que me ponía unos insultos hace poco, pero revisando todo, hombre, si ni la familia, porque tiene 8 suscriptores, esto es lo que estaba viendo por ahí, ¿verdad? Y digo yo, pobrecito, porque vive frustrado, ¿verdad? Y habla de, habla de cosas de rencor todavía. Pero dejemos eso. Yo lo que les quiero decir es que yo me siento feliz, soy feliz, hago mi trabajo con gusto, gracias a ustedes, amigos, suscriptores que me siguen, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Me debo a ustedes, por eso hago estos trabajos, ¿verdad? Los hago desde aquí, de los lugares donde pasó la historia, donde fue la historia de estos lugares. Ustedes pueden ver hoy todos estos lugares, miren, ven, por ahí hay una casa muy bonita, ¿verdad? Que algún personaje está construyendo por ahí, ¿verdad? Debe ser alguien que está en Estados Unidos, que le gusta la historia, vivir en este cerro, ¿verdad? Así como yo vivo, pues, ¿verdad? Porque les digo, yo soy feliz ahí en mi querido cerro Guazapa, soy feliz. Y hoy estoy aquí en la parte norte, ¿verdad? Del último filo ese que se ve al otro lado operaba el RP, ¿verdad? Operaba el RP. Ahí operaba mi amigo Snake, ¿verdad? Mi amigo Snake operaba en esa parte, con el RP, ¿verdad? Por toda esa parte. Eh, saluditos a Snake. Y les digo, quise hacerles este material desde aquí, ¿verdad? Con esta vista chulada que se ve, ¿verdad? En esta parte norte, esta es la parte norte. Ya les he presentado la parte sur, ¿verdad? Que la han visto bastante, ¿verdad? Le hemos trabajado mucho. Nos hemos subido a los filos, a los cerros de la parte sur, ¿verdad? A los lirios, al campanario, ¿verdad? Y vamos a seguir, ¿verdad? Nos falta más, ¿verdad? Y como les dije, ese más alto es el roblar, ¿va? Un poquito el roblar es más alto que el campanario, un poquito, ¿verdad? No sé, se estaba viendo por ahí en algo, no sé si son 16 o 12 metros, ¿verdad? Más alto, pero es algo. Entonces, amigos y amigas de mi querido Cerro de Guazapa, créanme que me alegra estar siempre con ustedes trabajando, contándoles historias de estos lugares, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Como dice aquel dicho, ¿verdad? Si uno supiera lo que en la vida le va a tocar, ¿verdad? El Chaligüitas le hubiera salido mejor, irse victorioso, ¿verdad? Allá estuviera en los Estados Unidos, ¿verdad? Pasándose la bonita, ¿no? Pero a veces, como dicen, va, mucho, mucho quemar carrizo también a uno lo hacía volar en las nubes, ¿verdad? Y decidió, pues, ¿verdad? Seguir aquí, ¿verdad? Y el karma pasa del otro lado, ¿verdad? Donde va a caer en combate, ¿verdad? En combate con la FAL, ¿verdad? Así es que, saludos, mis amigos, bendiciones.
Suscríbanse a mi querido cerro de Guazapa. Se volvió a calentar.